Bueno, regresamos. Maestro, quedó al aire antes de ir a la pausa pues problema, esta causalidad tremenda de repetir el patrón. Si en una familia los papás no tuvieron la oportunidad de acudir a la escuela, es posible que esto se repita con los hijos. Y decía, ¿fue porque lo quisieron o el sistema se los prohibió? Es que es un problema multifactorial, como se suele decir, ¿no? Y es cierto, el sistema a veces expulsa a la gente o a veces le pone trabas para que pueda tener acceso hacia la escuela. Hay otros que sí llegan, pero que por sus condiciones particulares de empleo o irse a Estados Unidos, que es como un gran imán, o irse a la maquila o qué sé yo, o simplemente tener dinerito en la bolsa. Todos tuvimos 15, 16, 17 años y tener dinero en la bolsa es una cosa formidable, ¿no? Y a veces uno decide estudiar, otro decide no hacerlo, irse a trabajar, etcétera. Y yo creo que sin particularizar en los perfiles de los individuos, yo resaltaría más bien el papel que puede jugar la escuela o puede jugar el sistema educativo para poder aceptar y ser atractivo para todos estos perfiles. Y estamos hablando de perfiles urbano-marginales, estamos hablando de perfiles rural-marginal, indígenas, etcétera, etcétera, y que son los que no estamos acercándole las condiciones para que puedan ingresar a la media superior y ya no digamos a la superior, como decía Adrián, ¿no? Mara, tener su dinerito es padre, a que todos nos encanta, muy bien. Pero ahora, ¿cómo le hacemos cuando también hay una causal de abandono en las aulas porque o tienen que trabajar por obligación o porque les gustó el dinerito? ¿Cuál es tu análisis? Se supone que la primer causa de deserción en educación media superior, porque bueno, ya fuimos a la preparatoria y a la superior, tiene que ver con las necesidades socioeconómicas. En la Ciudad de México hay un programa muy importante que se llama Prepa Sí. Es un fideicomiso que tiene 1,650 millones de pesos, una cantidad muy significativa de recursos públicos para darle becas a los estudiantes, alrededor de 500, 600, 700 pesos. Y a pesar de que se daba este apoyo, no se reducían las tasas de deserción. De hecho, la Ciudad de México sigue teniendo la tasa de deserción más alta del país. Una colega nuestra que repatriamos, ahora está en la Universidad de Guadalajara, estudió en la Universidad de Albany en Nueva York, Susana Muñiz Moreno, hizo un estudio cuando hizo su maestría en Manchester y desgraciadamente no se pudo corroborar que las becas retuvieran. ¿Qué quiere decir esto? Suena terrible, ¿no? Porque dices, bueno, si les falta dinero y por eso se van y tú les das una beca y no se quedan, entonces, ¿qué haces? ¿Sabes qué pasa? Que se necesita mucha mayor inversión. Por ejemplo, se necesitaría que el transporte escolar fuera gratuito, como por ejemplo en Nueva York, el transporte para los estudiantes universitarios es gratuito en Nueva York. Número 2, se necesitaría que hubiera comedores escolares, incluso en la universidad, para que los chicos pudieran comer. Otra gran colega, la doctora Rosaura Ruiz, quien fue directora de la Facultad de Ciencias y tenía un grave problema de drogadicción en la escuela y tenía un grave problema de socialización, dijo, a ver, lo primero que vamos a hacer es que los chicos desayunen. Y simplemente con el hecho de que los jóvenes tuvieran una beca para desayunar, disminuyeron las drogodependencias y aumentó el nivel de aprobación porque disminuyó el estrés. Bueno, entonces, el problema del dinero para educación es que falta mucho más de lo que actualmente se está haciendo. La ley dice que se debe destinar para educación el 8% del Producto Interno Bruto. De ahí el 2.5% para educación superior, ciencia y tecnología. Y desafortunadamente se viola la ley y no llegamos ni siquiera al 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, nosotros esperaríamos que este gobierno, que habla de equidad, le pusiera más dinero a la educación. No pudieron hacerlo en el primer presupuesto. Vamos a aceptar sin conceder que todavía no hubieran tenido la posibilidad de cambiar radicalmente las cosas. Pues tienen una gran oportunidad en el próximo presupuesto. 2, quiero referirme al tema de las mujeres, que es una cosa que a ti y a mí nos importa mucho. El embarazo adolescente, incluso el embarazo infantil, es por supuesto una de las causas de deserción mayor de las niñas y de las jóvenes en la educación. Y eso es gravísimo, porque una niña que se embaraza, que es madre, pues está totalmente en condiciones de debilidad frente al mundo. De tal manera que también tiene que haber un gran proyecto educativo que brinde educación sexoafectiva, científica y sin prejuicios, para que las niñas no se embaracen. Por otro lado, muchísimas mujeres todavía son
presas de la opresión familiar que les dice que ellas no pueden estudiar porque pues se van a casar. La Universidad de Guadalajara contribuyó enormemente a combatir esto que decía Juan Carlos Silas, de que no hubiera educación en las regiones. Con el proyecto de la red pudimos llegar a todas las regiones y por lo menos somos el único estado que tiene una prepa en cada municipio. Y eso sí que fue una medida de equidad de género, porque entonces las chicas ya no tuvieron que enfrentar a los padres con el pretexto de que si te vas a Guadalajara, ¿quién sabe qué te pase? Pues le pasa mucho más si no estudia. Entonces, las causas de la deserción, como bien se dijo, son complejas, son múltiples, y la que más tenemos que atacar, además de la que tiene que ver con el dinero, además de la que tiene que ver con la discriminación por sexo, por género, es la de nuestra capacidad como escuelas, como sistema educativo, para ser atractivos, para convencer a los jóvenes de que vale más la pena estar en la escuela que tener unos centavos. No lo van a creer, pero voy a hacer una cita del Papa Francisco. Sí, nada menos. ¿Se acuerdan que cuando estuvo en Morelia, es muy buena la cita? Dijo, es mucho mejor que haya jóvenes en la escuela a que haya jóvenes que tengan mucho dinero con las manos manchadas de sangre. Claro. Y que lo dijera, pues es muy importante porque otros gobernantes no lo han dicho, ¿no? Por supuesto. Maestro Adrián Acosta, antes de pasar a las alternativas y a las propuestas que ofrece este proyecto de Jalisco a Futuro, me gustaría detenerme en otra de las causalidades porque creo que es importante el ver por qué estamos como estamos, las causas, la inequidad. ¿Cuál es el análisis que hace en este proyecto, en este punto, la inequidad educativa, por supuesto? Lo que se hace en el tema educativo de Jalisco a Futuro es, primero, reconocer los distintos tipos de estudiantes y condiciones que enfrenta el sistema educativo. Es decir, no es posible hablar de un estudiante o una escuela o un profesor en términos generales. En realidad, el mundo es bastante más complejo y hay distintos tipos de estudiantes que reflejan distintos tipos de situaciones y que no requieren las mismas políticas para todos. O sea, me parece muy acertado destinar más financiamiento a la educación. Me parece muy bien dar becas a los estudiantes. Me parece muy bien fijar niveles más altos para políticas generales. Creo que eso lo tiene que hacer el gobierno, es decir, el legislativo, el ejecutivo. Pero hay una parte técnica que tiene que distinguir que hay estudiantes que requieren beca y hay estudiantes que no requieren beca. Que hay estudiantes que necesitan estar más tiempo en la escuela y otros que no retienen. Exacto. Que hay estudiantes que no tienen problemas de acceso, de movilidad hacia la escuela, y hay unos que sí lo tienen. Es decir, tenemos que reconocer la diversidad de tipos de estudiantes que tenemos para poder tener políticas mucho más finas en torno a cómo generamos política pública ligadas a las causas de los comportamientos de los distintos conglomerados estudiantiles de todos los niveles. Es decir, primero, los públicos y los privados son mundos distintos. Y dentro de ahí hay mundos muy distintos, dentro de los privados y dentro de los públicos. Por decir el tema de educación superior, es claro que en el sector privado hay un sector privado de élite y un sector privado de absorción de la demanda. En el sector público hay universidades públicas con mucho prestigio y reputación frente a ofertas públicas que no tienen tanto prestigio y reputación. Y tenemos enormes diferencias en el tipo de estudiantes y condiciones que tienen. Para eso requerimos políticas mucho más finas y para tener políticas mucho más focalizadas que reconozcan las tipologías y las necesidades y causalidades específicas, requerimos tener un sistema de información que no tenemos. A eso yo me referiría en la última parte. Claro. No tenemos un sistema de información y no producimos conocimiento en torno a las causas. Maestro Silas Casillas, la inequidad. La inequidad es muy grave y está reflejándose en los estratos, por donde digamos, hombres, mujeres, población indígena, población mestiza, población urbana, población rural, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las recomendaciones importantes, que bueno, ya llegaremos, pues, pero una de las cosas que se abordan en este estudio es generar alternativas para quien, un poco como lo que lo decía Adrián, generar alternativas para quien la requiera, no para todos, ¿no? Eso de receta para todos igualitos ya dejó de funcionar hace muchos años, sin embargo todavía no nos damos cuenta.
¿no? Los planes de gobierno se hacen específicos, se hacen generales y dejan las especificidades por allí. Yo creo que es importantísimo atender el tema de la inequidad, pero asumirla un poco como decía Mara hace rato, sin vergüenza, o sea, sin problemas, sin tapujos. O sea, sí somos un país inequitativo, sí tenemos un sistema educativo que le da más a unos y le da menos a otros. Bueno, pues asumámoslo sin problema, nada más es cosa de tomarlo, ¿no? Bien. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Después de la misma, va la pregunta al aire si se puede hacer trajes a la medida en materia de educación y quizá podemos entrar ya otro poquito a las propuestas. Pero bueno, con esto y más regresamos.